Entonces, una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar: Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis. Queridos hermanos, sean bienvenidos a la meditación, al compartir de la palabra de Dios. Hoy la palabra de Dios, de manera muy particular, le habla a los padres que tienen a sus hijos atormentados, o perezosos, o flojos, o que el diablo los tiene con la pata amarrada y que no los deja hacer oficio, que son groseros, que son desobedientes. ¿Qué hizo la mujer cuando su hija estaba atormentada por el demonio? ¿A dónde la llevó? ¿A quién buscó? ¿A quién acudió? ¿A quién clamó? ¿A quién pidió? Muchos niños hoy día parece que se les metiera el demonio, el chúquite. Tantas cosas que tienen en la cabeza, tantos engaños y tantas mentiras, están ahorratados de pensamientos de libertad, de que yo hago con mi vida lo que quiera, que yo puedo hacer lo que me parece. Y hoy dice la palabra de Dios que esa niña que se acercó la mamá a hablar con Jesús estaba atormentada y le suplicaba y le decía: mi hija está atormentada por el demonio. Haz algo por ella. Y Jesús no la escuchó. Y le digo: no está bien que le dé la comida a usted. Hay que darle primero el alimento a los hijos y después a los perritos. Y aquella mujer hizo que Jesús realizara el milagro porque le dijo estas palabras y Jesús le dijo: qué grande es tu fe, vete, tu hija ya está sana. Hoy día a los padres le falta fe, le falta conocimiento de Dios, certeza de que Dios existe. Tienen el niño enfermo, o es grosero, o es altanero, o es insoportable, y los llevan allá para que le hagan una limpia, para que el psicólogo lo atienda, para que hable con un especialista, le meten medicamento y el pelado sigue igual y peor. ¿Cómo tratas a tus hijos cuando son groseros y altaneros? Hoy la palabra de Dios nos lo enseña. Vamos a meditarlo, vamos a buscar en la Biblia el Evangelio de San Mateo, capítulo 15, versículo 21. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Del libro del profeta Jeremías. En aquel tiempo dice el Señor: yo seré el Dios de las tribus de Israel, y ellas serán mi pueblo. El pueblo de Israel, que se libró de la espada y halló misericordia en el desierto, caminarán hacia el descanso. El Señor se le apareció de lejos. Esto dice el Señor: te amo con amor eterno, por eso siempre me apiado de ti. Volveré pues a construirte y serás reconstruida, capital de Israel. Volverás a tocar tus panderos y saldrás a bailar entre músicos y coros. Volverás a plantar viñas en los montes de Samaria, y los que las planten las disfrutarán. En la montaña de Efraín gritarán los centinelas: ya es de día, levántense, vayamos a Sión, hacia el Señor nuestro Dios. Esto dice el Señor:
Griten de alegría por Jacob, regocíjense por el mejor de los pueblos. Proclamen, alaben y digan: el Señor ha salvado a su pueblo, al grupo de los sobrevivientes de Israel. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Al Salmo vamos a responder todos. El Señor será nuestro pastor. Todos. El Señor será nuestro pastor. Escuchen, pueblos, la palabra del Señor y anúncienlas en las islas más remotas. El Señor dispersó a Israel y lo reunirá y lo cuidará como el pastor a su rebaño. Todos, el Señor será nuestro pastor. Porque el Señor redimió a Jacob y lo rescató de las manos del poderoso. Ellos vendrán para aclamarlo al monte Sión y vendrán a gozar de los bienes del Señor. Todos, el Señor será nuestro pastor. Entonces se alegrarán los jóvenes danzando. Se sentirán felices jóvenes y viejos, porque yo convertiré su tristeza en alegría y lo llenaré de gozo y aliviaré sus penas. Todos, el Señor será nuestro pastor. Aleluya, aleluya. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces, una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar: Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Jesús no le contestó una sola palabra. Pero los discípulos se acercaron y le rogaban: atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros. Él les contestó: yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Ella se acercó entonces a Jesús y postrándose ante él, le dijo: Señor, ayúdame. Él le respondió: no está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Pero ella replicó: es cierto, Señor, pero también los perritos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió: mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Y en aquel mismo instante
quedó curada su hija. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, que nos acompañe, que prepare nuestra mente y nuestro corazón para meditar su divina palabra. Digan todos después de mí: ven Espíritu Santo. Llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación, al compartir de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Marcos Galvis. Me alegra mucho poder estar compartiendo con todos ustedes. Un cordial saludo a todos los hermanos quienes en las redes sociales están acompañándonos. Angélica González, Dios le bendiga, gracias por su granito de arena, que el Señor le recompense. Alma Zamora, que el Señor le bendiga, gracias por su granito de arena, gracias por estar aquí. Wilson, gracias por acompañarnos desde New York, que el Señor le bendiga, le acompañe siempre. Mateo García, que el Señor le recompense, gracias por su granito de arena. Jocelyn, que el Señor le bendiga y le acompañe. Un cordial saludo a todos los hermanos quienes nos están siguiendo de diferentes redes sociales. Vamos a buscar la Biblia y vamos a meditar el Evangelio del día de hoy. Mateo capítulo 15, versículo 17 y siguiente. Vamos a buscar Mateo capítulo 15, versículo 21 y siguiente. Hoy el Evangelio nos muestra un problema en familia. Una muchachita perturbada por el demonio, poseída, contaminada, infestada. Lo cierto es que la mamá no la soportaba. Lo cierto es que la mamá no la aguantaba. La mamá estaba desesperada. La niña estaba enferma. ¿A dónde habría ido aquella pobre mujer? Dígame usted, ¿qué no hace una madre por una hija? ¿O qué no hace un padre por un hijo? María Sánchez, Dios le bendiga, Dios la acompañe. ¿Qué no hace un padre por un hijo cuando se enferma? Cuando el hijo está mal. El papá es capaz de llevarlo al mejor médico. Es capaz de reunir para llevarlo a cualquier persona que le pueda solucionar el problema. Y la mujer del Evangelio estaba desesperada, tan desesperada, que cuando vio a Jesús se puso a gritar: Hijo de David, Jesús, por favor, te lo suplico, compadécete de mi hija. Te lo imploro, te lo pido, ayuda a mi hija. Y me llama la atención la indiferencia de Jesús. Porque la mujer era pagana, porque la mujer no era creyente, porque la mujer lo estaba buscando en un momento de aprieto y de necesidad. No era seguidora de él. Y ese es el problema de los padres. El mismo reflejo de la mujer se refleja en los padres. ¿Cuándo buscan a Dios? ¿Cuándo permiten que sus hijos se acerquen a Dios? ¿Cuándo permiten que sus hijos busquen al Señor? Cuando están perturbados, cuando no pueden dormir, cuando escuchan ruidos. ¿Cuántas personas no me llaman? Atienda, padre, por favor, atiéndame. ¿Y qué le pasa? Es que mi hijo no puede dormir. Es que mi hija parece que está perturbada. ¿Por qué buscas a Jesús en las emergencias, papá, mamá? ¿Por qué buscas a Jesús solamente en los aprietos? Oye, la iglesia no nos enseña los sacramentos. Ustedes no saben que hay que bautizarse. Sí. Ustedes no saben que hay que hacer la primera comunión y la confirmación. ¿Por qué muchos de sus hijos todavía no están en la doctrina para hacer la comunión y la confirmación? Pero empiezan a oír ruidos raros, empiezan a desmayarse los muchachos, empiezan a sentir miedo. Ahí sí, Jesús, ayúdame, bendígame aquí a mi hijo, Padre, y venga para echarle agua bendita al pelado para que se le vayan las cosas malas. ¿Por qué actuamos de esa manera? Igual que la mujer, era sirofenicia, era pagana.
no era seguidora de Jesucristo. Era una mujer que oyó hablar de Cristo y en el desespero salió corriendo a buscarlo. Y así hay muchos padres. Aracelis, Gris, que el Señor les bendiga, gracias, que el Señor les acompañe. ¿Por qué solamente en los aprietos buscamos a Cristo y no los buscamos siempre? Jesús se hizo en la indiferente. Jesús se hizo como que el que no fuera con él. Y la mujer gritaba, y los apóstoles, Señor, viene gritando, nos da pena. Por favor, Jesús, atiéndela. Jesús le dijo, no, yo fui enviado a las ovejas descarriadas. La china, que el Señor le bendiga, gracias. A las ovejas descarriadas de la casa de mi Padre. A las ovejas que se han apartado. A ella no. Gris, Alfonso, que el Señor le recompense, gracias. Y la mujer gritaba y habló y se entrevistó con Jesús. Señor, ayúdame. Y le dijo, no, Señor, no está bien que el pan de los hijos, es decir, los milagros se los tengo que hacer a los creyentes, a los que creen en Dios, a los que buscan a Dios. El pan de los hijos se lo echa a los perritos. Los judíos le decían perritos a los paganos. Los judíos con los paganos, con las personas que no fueran judías del pueblo de Israel, los trataban de perros, los trataban mal. Y Mateo nos muestra hoy el pensar de los judíos. Y la mujer no le importó que la trataran mal, no le importó que le dijera que no. Le digo, Señor, los perritos también comen las migajas, yo quiero alguito. Sana a mi hija, por favor, te lo suplico. Una cosa de las que más me llama la atención de este evangelio, ¿saben cuál es? La fe de la mujer, la convicción de la mujer, el encuentro que tuvo la mujer con Cristo antes de que su hija fuera sanada. Hoy día los padres no quieren encontrarse con Cristo. Hoy día a los padres se les pide, en la catequesis, el papá y la mamá tienen que recibir catequesis. Ay, no, yo no tengo tiempo. ¿Qué voy a estar yo haciendo en la iglesia ya recibiendo catequesis? La catequesis es para usted. Cuando en el tiempo mío, cuando yo era pequeño, mi papá y mi mamá no recibían catequesis. Claro, mi hijo, su papá y mamá no recibían catequesis porque sabían de las cosas de Dios. Se sabían los mandamientos, los sacramentos, se sabían las oraciones y el rosario y la lectura bíblica. Por eso no recibían catequesis. Y hoy día los padres se han vuelto ateos. Hoy día los padres no saben ni siquiera cuántos son los mandamientos o cuáles son los mandamientos. Si quieren hagan la tarea, pelados. Ahí en la casa, los muchachos, los jóvenes que están escuchando, hagan la tarea. Daisy, que el Señor le bendiga y la acompañe. Pregúntele a su papá en este momento, ahorita, detenga el evangelio y dígale, papá, dígame cuáles son los 10 mandamientos de la ley de Dios. Primero, segundo, hágale el examen. Para que vea usted, hijo, que su papá, por mucho que usted lo admire y lo respete, se le olvidaron los mandamientos. Y por eso la iglesia hoy pide que los padres vayan a la catequesis también. Pero los padres no tienen tiempo para ir a la catequesis, a la doctrina. Y mucho menos tienen tiempo para ir a la misa. No es que los padres mandan a los niños y van y los tiran allá en la puerta de la iglesia. Vaya usted y reciba la doctrina y reciba la misa. Yo no tengo tiempo, Carmen, que el Señor le bendiga. Aquella mujer lo primero que hizo fue encontrarse con Cristo. Y Cristo después le sanó la hija. ¿Cuántos padres hoy día le hablan a los hijos de Dios y ni siquiera se han casado por la iglesia? Viven en adulterio, viven en concubinato y ahí están dándole grandes lecciones a sus hijos de doctrinas y de Dios. ¿Con qué? ¿Cómo lo hacen? Si ni se han casado, le hablan a sus hijos del matrimonio. Si viven en concubinato, viven en amancebato, le hablan a sus hijos del matrimonio. ¿Cómo le va a hablar usted a su hijo de la primera comunión si usted tiene 400,000 años sin todavía recibir la primera comunión? ¿Cómo le va a decir a su hijo, hijo, va y se confiesa, si usted ni siquiera se confiesa? ¿Cómo le va a decir a su hijo, busque a Dios, si usted nunca lo ve su hijo con un rosario en la mano rezándolo? O nunca lo ve con la Biblia leyendo la palabra de Dios. Y así tenemos muchos padres, ustedes no, otros que yo conozco por allá. Los hijos están observando que sus padres son ateos, apáticos a las cosas de Dios. Comienza el rosario de María Purísima y quedan dormidos. Comienza la misa y se quedan dormidos. Las cosas de Dios les aburre, les cansa, les fastidia. Y dicen los hijos, si mi papá parece que tiene el chúquite, a mí también que se me meta. Yo no quiero nada con Dios. Y se apartan de las cosas de Dios. Lo primero que Cristo logró en la mujer fue su conversión. Y la mujer venía gritando y zapateando detrás de Cristo.
Y Cristo logró que ella se convirtiera, cambiara, agachara la cabeza. Y le dijo, por tu fe, por tu conversión, por tu cambio, por creer en mí, tu hija ya está sana, vete. Los primeros que deben mejorar, los primeros que deben dar ejemplo de fe son los padres. Mira, yo nunca me cansaré de decirle a ustedes, nunca. Yo aprendí la fe de mis abuelos, de mis padres. Mi abuelito allá en la casa donde él vivía por allá en una parcela en el campo, tenía la Santa Cruz. Verónica, Dios le bendiga, Dios le acompañe. Y al frente de la Santa Cruz a las 6 de la tarde, 5:30, decía, vengan todos, vengan todos, vengan todos. Y mi abuelita se venía con el rosario y mi abuelo se venía con el librito, con el pan diario. Y le decía a mi abuelo, a mi hermana, a ver, Esperanza, lea el Evangelio de hoy. Y se ponía mi hermana a leerlo. Y se ponía mi abuelo a ver al alto y empezaba a predicar mi abuelo la palabra. Todos los días. No había televisión. Todos los días. Y después que llegó el televisor, primero era la palabra de Dios y el Santo Rosario. Y después decía, a ver, Toro, le decía a mi abuela, a ver, Toro, comience el Santo Rosario. Y decía mi abuela, Ave María Purísima. Y nos pasaban unos trapos. Y corra los zancudos y espante los zancudos, porque era la hora de la plaga y había zancudos. Y corriendo los zancudos, rezando el Santo Rosario y escuchando a mi abuelo predicar la palabra de Dios. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Fueron mis abuelos. Los primeros en los que yo vi que tenían una fe firme y convencida. Después mis padres. Los domingos llueve, truene, relampaguee. Todos los domingos a misa. Jocelyn, Dios le bendiga, Dios le acompañe. A comer y a misa una sola vez a misa. Vámonos. Y si nos poníamos groseros acá, la correa de mi papá, y vámonos para el carro, rápido. Y nos llevaba a la iglesia. Y mirábamos que papá y mamá estaban en la iglesia. Por eso aprendimos a ir a misa. Por eso aprendimos a ir a la iglesia. Hoy yo soy sacerdote, bendito sea Dios. Pero dígame usted, ¿qué ejemplo le da a su hijo? Aquella mujer le rogó, le insistió, le suplicó a Jesús. Edia, Dios le bendiga, Dios le acompañe. Aquella mujer se tiró a los pies de Jesús a suplicarle y logró creer en su corazón que Cristo podía hacer el milagro. Y Jesús le dijo, mujer, qué grande es tu fe. Ahora tu hija se va a sanar. Muchos demonios, muchos pecados, muchos problemas que tienen los hijos es culpa de los padres, porque no han buscado a Cristo, no han buscado a Dios. Y por no creer en Cristo y por no tener una espiritualidad, por no tener algo que sea de Dios, sus hijos se fueron por otro camino y se descarriaron, se torcieron y se fueron chuecos. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Muchos hijos se andan perdiendo porque tienen padres ateos, porque tienen padres incrédulos, que les da alergia a las cosas de Dios, que les da fastidio a las cosas de Dios, que le molestan. Y el niño mira que el papá no va a misa, dice, pues yo tampoco. Y el niño, la niña dice, mira que la mamá no reza el rosario, dice, pues yo tampoco. Mira que el papá no se confiesa, pues yo tampoco. Mira que el papá no comulga, pues yo tampoco. Los malos ejemplos se lo están dando en primer lugar los padres a los hijos. Y eso es lo que los pelados están aprendiendo. Porque por eso es que tenemos hoy día una juventud atea, sin Dios, incrédula. Y tenemos muchos abuelitos y muchos viejitos en la iglesia. Un saludo para todos los abuelos. Que Dios les bendiga y bienvenidos siempre a la iglesia. Y tenemos muy poca juventud en la iglesia porque los padres se les ha olvidado enseñarles las cosas de Dios. Y esos abuelitos y esos viejitos que son nuestros abuelos, que fueron los que nos inculcaron la fe, aún la mantiene. Y usted que es papá y es mamá, ni siquiera es capaz de educar a su hijo en la fe. ¿Cómo la ve usted que tiene lente? Y eso está pasando. Aquella mujer gritó, suplicó, rogó a Cristo y Cristo le hizo el milagro, le hizo la sanación porque se convirtió y buscó a Cristo. ¿Y cuántos padres de hoy día no quieren buscar a Dios? Pero quieren que sus hijos sean unos santos. Quieren que sus hijos sean lo mejor. Quieren que sus hijos sean un ejemplo. Quieren que sus hijos sean una maravilla, que sean una eminencia. ¿De dónde? ¿Cómo su hijo va a ser bueno si usted no le inculca cosas buenas? ¿Cómo su hijo va a buscar a Dios si usted no le ha enseñado ni siquiera a persinarse? No le ha enseñado ni el Padre Nuestro ni el Ave María. No le ha enseñado el respeto en la Eucaristía. No le ha enseñado el amor a las cosas de Dios. Eres de los padres que le dicen a los niños, bueno, vamos a la iglesia. Hay que cumplir, hay que cumplir. Hizo el niño la primera comunión
Hizo el niño la confirmación, dice el papá, por fin mi hijo salió de eso. ¡Ay, qué pesado! Ya ahora sí podemos descansar. Y ese niño que recibió a Jesucristo con su cuerpo, con su alma, con su divinidad. Y ese niño que duró hasta 4 años formándose y preparándose para recibir a Dios, para estar en las cosas de Dios. Cuando vio que el papá dijo, eso era un peso, eso era una carga y ya no fue más. El hijo se quedó en la casa y ya más nunca volvió a la iglesia. Por eso muchos niños, después de la confirmación, después de recibir los sacramentos, calabaza, calabaza, cada quien para su casa. No vuelven a la iglesia. Porque los padres no iban a la iglesia de las cosas de Dios por amor a Cristo. Iban por cumplimiento, cumplían, pero en su corazón mentían. Y ese es el reclamo de este evangelio. Que para que suceda el milagro, para que a la niña le salieran los espíritus y se curara, para que la niña se sanara de esa enfermedad, necesitaba la fe de la mamá. Necesitaba que la mamá creyera, necesitaba que la mamá tuviera su corazón puesto en Cristo. Para que los niños hoy salgan de tantas cosas malas, necesitan de la fe de los padres. Pero si tenemos padres ateos, tenemos hijos ateos. Y otro problema, Priscila, Dios le bendiga, Dios le acompañe. Otro problema que se presenta, que cuando el niño se enferma, que cuando el niño se siente mal, que cuando el niño se angustia, ahí están los padres. María, Dios le bendiga, Dios le acompañe. Voy a llevar a mi hijo allá donde el curioso. Es que mi hijo anda como atontado, anda como embobado, anda como distraído. Lo voy a llevar al curioso. O lo voy a llevar para que le hagan un rezo. O lo voy a llevar allí para que le hagan una limpia. Lo voy a llevar allí para que el brujo le haga un despojo y le dé una toma para que ese niño se despierte. O le voy a dar ahí un purgante para que se le quiten los parásitos. O lo voy a llevar allí por el psicólogo para que me lo trate. O lo voy a llevar por el psiquiatra. Y tenemos a los padres llevando a sus hijos con problemas espirituales, con problemas de ausencia de Dios, que todavía no han conocido a Dios, llevándolo a diferentes lugares, pero no al Señor. Los llevan para las fiestas, los llevan para las parrandas, para cumpleaños, los llevan para el parque, pero para las cosas de Dios no los quieren llevar. Para las cosas de Cristo no los quieren llevar. Me llama la atención de esta mujer, que esta mujer despertó su fe y dijo, voy a buscar a Cristo para que mi hija se sane. Voy a buscar a Dios, voy a buscar al Señor para que mi hija se sane. Ojalá los padres aprendan hoy la clave. ¿Se acuerdan del niño Jesús o no se acuerdan? A ver, ¿a qué edad el niño Jesús se perdió en el templo? Pregunta, a ver los que estamos en vivo, pregunta para ustedes. ¿Cuántos años tenía el niño Jesús cuando se perdió en el templo? Vamos a ver, muy bien, María, por aquí lo puso, Víctor Carvajal, Karina, que el Señor le recompense, Sonia Regalado, Dios le acompañe. Católico, muy bien, Ana, muy bien. Tenía Camila 12 años, era un joven, era un niño y ¿sabe dónde se perdió? En el templo. En los asuntos de su padre. ¿Dónde se pierden sus hijos hoy día? ¿A dónde se encierran? ¿A dónde van? ¿Dónde están? Prendan las cámaras de su casa para que se dé cuenta qué están haciendo sus hijos. Allá metidos, embobados e hipnotizados, tontos en el televisor. Allá metidos, hipnotizados en el videojuego. Ahí metidos en el celular. Ahí perdiendo el tiempo, en drogas, en vicios, en alcohol, en fiestas. ¿Por qué los niños de hoy día no buscan a Dios? ¿No se han preguntado eso? ¿Por qué los jovencitos de hoy día le aburren las cosas de Dios, le fastidian las cosas de Dios? ¿Saben por qué? Porque tenemos padres ateos, porque tenemos padres incrédulos, porque tenemos padres apáticos en la fe. Y antes de que se sane la niña, Cristo quiere que primero el papá y la mamá crean en Dios. Porque si usted no cree en Dios, si usted no busca a Cristo, sus hijos no buscarán a Dios, no buscarán al Señor. Sus hijos no irán a tener sed de Dios. Si usted no es el primero en darle el ejemplo, esos niños, esos jóvenes, no tendrán nunca a alguien que los lleve a Dios, porque usted es bien ateo, usted es bien incrédulo, usted rechaza todo lo que tiene que ver de Dios. Por el contrario, habla mal de la iglesia,
habla mal del Papa, habla mal de los curas, habla mal. ¿Qué está viendo sus hijos? Que hay un rotundo rechazo a las cosas de Dios y él va a detestar y va a despreciar las cosas de Dios. Aquella niña se sanó porque la mamá buscó a Cristo, porque la mamá buscó al Señor. Sus hijos se sanarán cuando busquen a Dios. Sus hijos se sanarán cuando encuentren al Señor. Yo me acuerdo mucho y a mí no se me olvida. Y un saludo para mi hermano. Mi hermano Benjamín tenía, yo no me recuerdo, como 20, 21 años. Y llega mi hermano Benjamín y me dice, hermano, yo me voy a casar el otro año. Lo invito a la boda. Yo, bueno, está bien, Benjamín. Gracias. Me invitó a la boda. Y viene mi hermano y le dice a mi mamá que se iba a casar, que tenía novia el otro año. Y le dijo a mi mamá, bueno, pues el otro año vivirá con ella, ¿verdad? Compartirá con ella. Porque si son novios, ustedes no pueden vivir fornicando, porque eso es pecado. Y Benjamín se rascaba la cabeza. Y pues tuvo que adelantar el matrimonio, mi hermano, y se casó. Mi mamá, siendo joven, Benjamín con 21, la esposa Luz, la Luz tenía como 21 o 2 años menos. Se tuvieron que casar para vivir juntos. Y ellos le decían que en la casa no podían vivir en concubinato, que como se había casado papá y mamá, así se tenían que casar sus hijos. Y de esa manera le enseñaron, le educaron para que se casara. Ay, padre, su mamá los obligó a casarse. No. Usted, papá, mamá, es responsable de que sus hijos santifiquen su hogar, de que sus hijos busquen a Dios. El problema es que los padres de hoy día son muy light, son muy tibios, que no le exigen a sus hijos nada con relación con Dios. Le exigen carrera, le exigen trabajo, le exigen dinero, que se superen, que sean profesionales, pero que sean enemigos de Dios, apartados del Señor, que no busquen a Dios. Y eso está muy mal. Hoy día los jóvenes necesitan un horizonte, necesitan padres que los orienten, que los lleven a los caminos de Dios. Pero si los padres son tibios, Geraldine, Dios le bendiga, Dios le acompañe. Pero si los padres son light, si los padres son chimbín, son piratas, de esos padres que no les importa, que no les corrigen, que no les llaman la atención, ¿cómo sus hijos van a buscar a Dios si usted se toma la vida de cualquier manera y no le importa nada la vida espiritual? De eso se trata el Evangelio. Voy a leérselos. Oigan, Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículo 21. Abran la Biblia, pues, todos. Vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a meditar el Evangelio. Y si usted es nuevo en el canal en YouTube, todos los días, llueve, truene, relampaguee, están estas enseñanzas para usted. Busca en YouTube Padre Marcos Galvis, se suscribe, le da la campanita y ahí está el Evangelio del día explicado de esta manera para que lo entendamos, para que lo comprendamos. Ahora vamos a meditarlo versículo por versículo. Mateo 15, 21. En aquel tiempo se retiró Jesús a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces, una mujer cananea, Canaán era un pueblo que no pertenecía, que no estaba en la tribu de Israel, que era pagano, que tenía costumbres paganas, que tenían otros dioses, que tenían otra manera de pensar, que no creían en el único Dios del cielo, en Yahvé, que creían en varias divinidades. Los cananeos eran considerados paganos. Jesús Luna, Dios le bendiga. Y cuando el pueblo era sirofenicio, era pagano, era de otra cultura, los israelitas los trataban como perros. Decían que no se iban a salvar, que no se iban a encontrar con Dios, que se iban a echar a perder porque tenían divinidades. Eran politeístas. Israel era monoteísta, tenía un solo Dios. Israel rechazaba y apartaba a todos los pueblos paganos. No estaba con ellos, no estaba de acuerdo con lo que hacían. Y los trataban de perro. Por eso Jesús le va a decir más adelante, para que entiendan un poquito. No está bien quitarle el pan de los hijos del pueblo de Israel y dárselo a los perritos. Los trata y le dice que son perritos.
pero era la manera de ellos tratarse. Una mujer cananea le salió al encuentro, una mujer pagana, una mujer de otra cultura, de otras costumbres, una mujer que no pertenecía al pueblo de Cristo. Una mujer que no se podía acercar a Jesús, no tenía que tener ninguna relación ni ninguna amistad. Se acercó. Miren lo que hizo la mujer. Que aunque no conocía de Yahvé, del único Dios, que aunque no conocía mucho de Cristo, había escuchado de Él y lo buscó. Eso es lo que le falta a los padres hoy día. A los padres hoy día les falta acercarse a Cristo, buscarlo a Cristo. Y dicen los padres, es que si yo voy a la iglesia, se cae la iglesia. Es que si yo voy a misa, se quema la iglesia. Es que yo no voy a la iglesia porque soy muy pecador. Es que yo no voy a la iglesia porque yo he hecho muchas cosas malas. Precisamente, la iglesia es la que se alegra y se emociona cuando una oveja perdida vuelve al carril. Lo dice el Papa con estas palabras. La iglesia es un hospital y al hospital van los enfermos, en este caso por el pecado. Allá van a la iglesia. Si usted anda en malos caminos, si usted anda en malos pasos, si sus hijos se están perdiendo, si su familia se está destruyendo, ¿a quién tiene que buscar? ¿A un brujo? ¿A un curioso? ¿A un adivino? ¿A un psicólogo? Sea inteligente, papá, mamá, busque a Cristo que le va a solucionar, que le va a ayudar. No importa el pecado que haya cometido, no importa la vida que haya llevado, acérquese a Dios para que pueda convertirse, cambiar esas malas actitudes y buscar con un corazón sincero las cosas de Dios. Que usted sea malo, que usted sea pagano, que usted no cree en Cristo, que usted haya llevado su vida como la haya llevado. Busque a Dios, que Dios le va a rescatar, que Dios le va a ayudar, que Dios le va a socorrer. El problema de los padres que sienten miedo se aparta. Es que yo voy a la iglesia y el padre de la parroquia lo que hace es hablar de mí. Y le habla a los concubinos. Y le habla a los adúlteros. Y yo estoy en esa condición. Y habla a los ladrones. Y habla a los borrachos. Y yo estoy en esa condición. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? ¿Para que el padre me eche palo? Precisamente usted va a la iglesia para cambiar, para mejorar, para que su familia se restaure, se renueve, crezca, sea distinta. La vida suya para sus hijos, para su familia, no es solamente material. Usted le puede dar dinero, le puede dejar casa, le puede dejar herencia y usted se murió y ahí están los hijos jalándose el moño por pelearse la herencia. Usted le puede dejar todos los bienes materiales y ahí se van a demandar y denunciar y hasta golpear por eso que es material, que no sirve un carrizo. La mejor herencia que usted le puede dejar a sus hijos es la vida espiritual. Es que crean en Dios, es que crean en Cristo, es que busquen a Dios de todo corazón. ¿Cuándo será el día que los padres comprendan esto? Que buscar a Dios es la mejor opción que puedan tener los padres. ¿Cuándo será el día? La mujer pagana, cananea, buscó a Cristo. Y Cristo de inicio le cuestionó. Y Cristo de inicio le dijo de dónde venía, le mostró el pecado. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Lo mismo. Cuando el hijo pródigo, perdido, que había gastado toda su herencia, toda su fortuna en malas mujeres, en vicio y en pecado, buscó al padre amoroso. ¿Se acuerdan lo que hizo el papá? El papá lo abrazó, lo besó, lo llenó de besos. Pero ¿se acuerdan lo que le dijo que se cambiaran o no se acuerdan? ¿Qué le dijo el papá? Hijo, esa ropita que usted carga está hedionda, cochino, huele a cochino. Pues pronto traigan ropa y cámbienle esta ropa. Le cambió la ropa, lo transformó, pero no lo rechazó, no lo apartó. Esa mujer se acercó a Jesús y ¿qué le dijo Jesús? Tú eres pagana, tú eres cananea y a ti no has sido enviada. ¿Y qué hizo la mujer? Ahí se quedó. El hijo pródigo, cuando le mandaron a cambiar la ropa, ¿qué hizo? Pues se la quitó y la cambió. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando nos acercamos a la iglesia y somos pecadores? Pues cambiar, pues mejorar, pues la ropa, cambiarla, cambiar nuestras actitudes. Pero los primeros que se tienen que acercar a las cosas de Dios son los padres, para que sus hijos vayan a las cosas de Dios. Me llama mucho la atención, y abro otro paréntesis aquí familiar, cuando viene Isabelita, mi sobrina. Mi sobrina tiene como 2 años y cuando viene a Venezuela a visitar a la familia, mi mamita le dice, a ver Isabelita, el domingo nos vamos a misa. Y dice mi hermana, ay mami, pero es que Isabelita grita, es que Isabelita camina, es que Isabelita llora. Así llore, camine o grite, se va a la iglesia.
Mi hermana le cuesta llevarla por allá en Argentina a la iglesia y cuando llega aquí, mi mamá la lleva a la iglesia y ahí está la pelada. Y vámonos a misa. Y se va a la misa y se educan, los niños se educan. Pero si el padre no lo educa, Roselia, Dios le bendiga, Dios le acompañe. Pero si el padre no le enseña, pero si el padre no lo lleva a las cosas de Dios, ¿qué van a aprender los niños? Aprenderá donde los lleve, aprenderá lo que le enseñe, pero de Dios no va a aprender nada. La mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar, estaba desesperada, estaba angustiada, estaba necesitada. La mujer necesitaba a Cristo, la mujer tenía sed de Cristo, tenía necesidad de Cristo. Dígame usted, ¿no se desespera un padre cuando su hijo se enferma? ¿No se angustia un padre cuando su hijo está pasando por una fiebre, por un dolor de cabeza, por un dolor de oído, de muela, o cuando tiene algo raro en el cuerpo? ¿No se desespera el papá? ¿No busca la manera de sanarlo? Claro, esa mujer estaba desesperada, pero en el desespero salió corriendo a buscar a Jesús. Cuando usted ve que su hijo está así, ¿a quién busca? ¿A Cristo? ¿Las cosas de Dios o las cosas del mundo? Señor, le gritaba, Hijo de David, ten compasión de mí. No le pidió directamente por la hija, le pidió por ella. Le pidió que tuviera compasión de ella. Y es lo que los padres hoy día deben aprender. Antes de ir a rogar por sus hijos, antes de que el Señor lo bendiga, que el Señor la acompañe y le echa 3 cruces y venga para acá para echar el agua bendita. Antes de hacer tantas oraciones por sus hijos, pídale al Señor por ti, para que lo busques con sincero corazón, para que lo busques de verdad. ¿Qué sacas tú con echarle tantas bendiciones a tus hijos, pero nunca los llevas a las cosas de Dios? ¿Qué sacas con echarle tantas bendiciones y hasta agua bendita, pero nunca los llevas a las cosas del Señor? Eso es ser un padre hipócrita, que habla de Dios y le dice a sus hijos Dios, pero su hijo nunca lo ve en misa, su hijo nunca lo ve confesando, ni en matrimonio, ni en las cosas de Dios, ni nada. Hijo de David, ten compasión de mí. Le pidió compasión por ella en primer lugar. Oigan, mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Ahora sí, ten compasión de mí, te pido por mí, soy esto. Ahora sí, acuérdate de mi hija, Jesús. Mi hija está atormentada, perturbada por el demonio. Y es lo mismo que pasa hoy día con los jóvenes. A los jóvenes el demonio los tiene atormentados, los tiene amarrados, los tiene encadenados en las drogas, en el alcohol, en el sexo desenfrenado. Ahí los tienen amarrados, en la pornografía, en la prostitución. El demonio ha agarrado a los jóvenes de los pies y los tiene encadenados, pegados al teléfono todo el día, pegados al televisor, pegados al videojuego. Ahí los tiene encadenados. ¿Y cuántos padres llegan y ahí parecen sus hijos bien bobos, pegados al televisor o al teléfono? Mire, yo recuerdo cuando era niño, mi papá tenía moto y tocaba la moto, el pito de la moto y salíamos nosotros corriendo y brincando. Llegó papá. Yo me acuerdo. Cuando estábamos niños y llegaba mi papá y tocaba la corneta, salíamos nosotros, llegó papá, qué emoción, llegó mamá, llegó la abuela, tocaban la puerta y salíamos nosotros, estábamos despiertos. Y miren cómo están los niños hoy embobados y entontados. Llega el papá, llega la mamá y ahí todavía están con la cabeza agachada y viendo el teléfono. Ahí todavía están embobados, viendo a ver qué observan. Ni la bendición piden pues, ni el bendito ya piden los hijos, ni el saludo del papá. No son capaces de salir ni a abrazarlo, ni a besarlo, ni nada. Ahí están concentrados en sus cosas. Dígame si no tengo la razón. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Así está la juventud de hoy día. Así están los jóvenes y así están los padres. Cecilia López, Dios le bendiga. Mi hija está atormentada por el demonio, está amarrada por el demonio, así como muchos jóvenes. Pero me llama la atención la actitud de Jesús. Aunque la mujer gritaba piedad por ella, piedad por la hija, miren lo que pasó. Jesús no le contestó ni una sola palabra. Jesús se quedó callado. No le dijo nada. Me llama la atención esa actitud. Que no le diga nada.
que no le responda nada, que no le solucione nada. Si a Jesús venían los enfermos, venían las personas y les tendía la mano, ¿por qué a esa mujer no le soluciona? ¿Por qué a esa mujer no le ayuda? ¿Por qué a esa mujer no le tiende la mano? ¿Por qué a esa mujer no le socorre? ¿Por qué a esa mujer no le sana la hija? ¿No les parece curioso? Pero miren la intervención de los apóstoles. Jesús no le contestó ni una palabra, pero los discípulos, los que estaban con Jesús, los que seguían a Jesús, se acercaron y le rogaban, atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros. Te lo suplicamos, Señor, por favor, échale la mano, atiéndela, mire que viene gritando. A nosotros nos da pena que grite esta mujer que esté tan desesperada. No le ve el dolor, no le ve la desesperación, atiéndela. Los discípulos hicieron que la mujer conversara con Jesús. Los discípulos hicieron que la mujer se encontrara con Jesús y hicieron que sucediera el milagro. Eliseo, Dios le bendiga, gracias por su granito de arena. Los discípulos lograron el encuentro de la mujer con Jesús. En español, ¿cuál es mi tarea hoy como sacerdote? ¿Cuál es mi misión hoy con este evangelio, con esta predicación? Que usted, papá, que usted, mamá, que usted pueda encontrarse con Cristo. Por eso le predico de esta manera, por eso le hablo de esta manera y por eso le enseño de esta forma. Los discípulos lograron que la mujer tuviera un encuentro con Cristo y sucediera el milagro. Y esa es mi tarea, despertar la fe en ustedes. Que ustedes abran los ojos, que ustedes puedan reconocer hoy que están como padres solamente alimentando el cuerpo del hijo, pero no le están alimentando el alma, que le están dando todas las comidas, pero no le están dando el alimento espiritual, que sus hijos necesitan a un padre cristiano, que sus hijos necesitan una madre creyente, que sus hijos necesitan ver en ustedes que vayan a misa, que se confiesen, que comulguen, que santifiquen su hogar, que busquen a Dios. Que sus hijos necesitan ver en ustedes obras cristianas. Los discípulos son aquellos que se encargaron de que Cristo reaccionara y abriera un compás a la mujer y le diera una respuesta. Y esa es mi tarea, despertar en ustedes la fe, padres, madres. Ya basta de tantas cosas materiales y humanas, ya basta de tantas perturbaciones, de tantas cosas que se acaban, que le dan a sus hijos, pero no le están dando las cosas de Dios. Entonces Jesús reaccionó, le contestó: yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de mi Padre. Yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de mi Padre, es decir, al pueblo de Jerusalén. Ella es pagana, no. Y entonces se acerca la mujer a Jesús porque los discípulos le abrieron la puerta. Puede ser que este evangelio lo estén escuchando miles de padres y madres de familia, pero puede ser que uno abra la puerta hoy y diga: es verdad, me ha hecho falta educar a mis hijos en la fe. Es verdad, me ha hecho falta que mis hijos se encuentren con Dios. Les he dado de todo, les di educación, les di estudio, les di trabajo, les di comida, les di medicina, les di casa, les di cama, les di habitación, de todo. Pero me faltó darle de Dios. Que un padre de familia hoy pueda tener un encuentro con Jesús Cristo y cambie, mejore, para mí sería una gran alegría. Una mujer en medio de tantas que habían pudo lograr tener un encuentro con Cristo. Eso se llama conversión y cambio. Que uno lo tenga, bendito sea Dios. Ella se acercó entonces, ya no es a gritos, se acercó y se postró ante él. Miren la actitud de la mujer. Se convenció, cambió, mejoró su mala actitud. Se postró ante él y le dijo: Señor, ayúdame. Señor, socórreme. Señor, te lo suplico. Fue humilde, reconoció que Cristo la podía ayudar, que Cristo podía expulsar el demonio, que Cristo podía curarle su hija. Cuando usted comprenda, padre, la importancia de la fe en su familia, se va a dar cuenta que todo lo material no sirve de nada,
que lo espiritual dura para toda la vida. ¿Se acuerdan de Marta y María? María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. ¿Se acuerdan de la Sagrada Comunión en San Juan 6:54? El que come mi cuerpo y bebe mi sangre vive de vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. ¿Se acuerdan del bautizo de Marcos 16:15? El que crea y se bautice se salvará, es para la salvación. Oiga, Señor, ayúdame. Él le respondió, no está bien quitarle el pan a los hijos para tirárselo a los perritos. No está bien que yo deje el pueblo de Israel por irme a pueblos paganos. No está bien. ¿Cómo le voy a hacer el milagro? ¿Cómo le voy a ayudar si aquí están mis discípulos, si aquí está la gente cerca de mí que me necesita? Usted es una recién aparecida, usted viene llegando, usted es pagana. ¿Cómo le voy a tender la mano? ¿Cómo le voy a ayudar? Pero como aquella mujer tuvo un encuentro con Cristo, se convirtió de verdad y cambió de verdad, mire lo que le dice. Es cierto, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le dijo, mujer, qué grande es tu fe. Mujer, qué grande es tu fe. ¿Qué es lo que le falta hoy día a los padres? La fe grande. Que su fe no sea chiquitica, que su fe no sea mentirosa, que su fe sea verdadera, auténtica, por la fe de aquella mujer grandotota que buscó a Cristo, que luchó por estar con Él, por encontrarse con Él, que Jesucristo le recibiera, que Jesucristo, aunque le rechazara, ahí estaba, aunque se sentía despreciada, aunque se sentía apartada, ahí estaba. Por ese suceso, Cristo le sanó a la hija, se la curó. Los padres hoy día tienen fe de momento. ¿Cuándo tiene fe el papá, la mamá? Cuando hay un bautizo familiar, ahí sí se ponen la pinta de cristiano y vámonos al bautizo. ¿Cuándo tiene fe la papá y la mamá? Cuando hay un matrimonio en la familia. Cuando hay unos 15 años, ahí sí, católico, apostólico, romano. Ay, sí, qué grande la fe. Y el resto de los domingos nunca van a misa. ¿Cuándo tienen fe los padres de familia y llevan a sus hijos a la iglesia? Cuando es domingo de Ramos, o cuando es miércoles de ceniza, o cuando es diciembre. ¿Y los otros días? Mujer, qué grande es tu fe, significa que a Dios hay que buscarlo siempre, que a Dios hay que buscarlo en todo momento. Y cuando Jesús se dio cuenta de la fe de la mujer que lo estaba buscando con sincero corazón y de verdadita, dice la palabra y termina el evangelio, ya para terminar, dice, mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Que se cumpla lo que has dicho, que se cumpla lo que estás pidiendo. Qué grande es tu fe. Y por tener una fe grande, grandotota y muy buena y muy sustanciosa, Cristo le sanó a su hija. Cristo se la curó, expulsó y sacó los demonios. ¿Saben por qué sus hijos no se han curado? ¿Y saben por qué sus hijos no han salido de las cosas malas? Porque a los padres les falta fe, porque los padres no han buscado a Dios. Y como no han buscado a Dios y no tienen fe, sus hijos están descarriados. ¡Ánimo! Papá, mamá, hoy la palabra de Dios coloca un reto. Buscar a Dios con todo el corazón para que sus hijos se encaminen, que sus hijos lo vean en misa, que sus hijos lo vean en la confesión, que sus hijos lo vean en el confesionario, que sus hijos lo vean comulgando, que sus hijos lo vean en la Eucaristía, para que la fe de ellos también se despierte y sean curados. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho y nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No falten. Los esperamos.